último debate hemos querido tener tres perfiles diferentes. Gema, que estaría, digamos, más relacionado con lo que es el mundo de la inversión, las empresas privadas, que es lo que creen estas empresas que necesitarían de este mundo de inteligencia, o los huecos que hayas visto en empresas que conozcas o que estés relacionada en el mundo de inteligencia. Fernando Cocho, que realmente él tiene una empresa de inteligencia competitiva, y yo creo que es al primero que le tendríamos que preguntar, después de presentar a Pedro, ¿esto de inteligencia qué es? ¿Vale? Para que tengamos todos una visión, ¿no? Y luego Pedro, pues esa visión mucho más global, no del entorno pequeñito que pueda tener una pyme o una startup que está empezando, sino a nivel ya geopolítico, de qué es lo que está ocurriendo. Y estamos viendo que en las últimas semanas están ocurriendo muchas cosas, ya veremos si para bien o para mal, y que se tomen decisiones a partir de esa información. Insisto, lo importante es tener información. Entonces, yo lo que me gustaría es que, lo primero de todo, que Fernando, que representas a una empresa de inteligencia, sí, nos explicaras, que todos podamos entender qué es esto de inteligencia y en realidad para qué vale. Vale, gracias a los asistentes y a la Universidad de Cantabria que nos acoge, y voy a intentar ser lo más breve posible para luego dar paso a ambos participantes. Lo primero es que la inteligencia en sí mismo no vale nada si no sabemos la meta a la que nosotros queremos llegar. Cuando hablamos de inteligencia, y lo diré de forma que se utiliza habitualmente para definiciones canónicas, es la transformación de los datos en información, la información en conocimiento para la toma de decisiones, decisor político, administrativo, institucional, empresarial, en tiempo, plazo y forma. Eso es la inteligencia. Saber quién sabe qué en cada momento, con qué información, que no esté manipulada, que no esté sesgada, que no esté erróneamente interpretada, o si está entregada de una forma determinada, saber los objetivos de esas personas o esos intereses de esas instituciones que nos dan ese tipo de información. Por ejemplo, un documento de la Cámara de Comercio, quién lo ha hecho, por qué lo ha hecho, con qué objetivos, con qué intereses, con qué contenido, quién lo ha financiado, que eso es muy importante. Luego Pedro puede hablar de la visión geoestratégica y geopolítica de lo que implica la inteligencia. ¿Quién está detrás de una negociación, por ejemplo, a la hora de hacer una inversión, por ejemplo, en un capital riesgo, en una empresa, una multinacional, un fondo de inversión? Y eso es lo que la inteligencia hace. El problema de la inteligencia es que habitualmente, fruto de una cultura organizativa determinada en España, fundamentalmente, eso no ocurre en otros países, tiene una imagen, no diré mala, tiene una imagen distorsionada de lo que es la realidad. La inteligencia no es espionaje. La inteligencia es el uso de unas metodologías, unas herramientas, unos analistas formados durante tiempo determinado y que tienen unos conocimientos específicos para esa función, y se intenta, por medio de la inteligencia, acceder a esa información de manera siempre absolutamente legítima, absolutamente legal, en el que al decisor institucional, político, administrativo, empresarial, le permita saber qué piensa su competidor, cómo lo piensa, adelantarse al coste de oportunidad y, por qué no decirlo, optimizar los recursos, bien financieros, o bien saber desde el punto de vista geoestratégico, geopolítico, las relaciones que hay detrás en, por ejemplo, un gobierno o varios gobiernos o instituciones empresariales. Saber que el tentáculo último del Estado, cualquier Estado, el tentáculo último, el último apéndice pequeñito, son las empresas, que representan los intereses, en última instancia, del Estado, entendiendo por Estado la ciudadanía también. Y eso es lo que hace la inteligencia. ¿Por qué tan pocas empresas de inteligencia? Primero, porque las que hay, muchas de ellas que dicen que hacen inteligencia, no lo hacen. Pueden hacer cosas tan importantes como el marketing, la difusión, análisis de mercados, pero eso no es la inteligencia. Inteligencia es otra cosa. Sí, es muy útil, pero extremadamente útil, pero es otra cosa. ¿Y por qué tan pocas? Pues porque es una disciplina no nueva en el Estado español, evidentemente, sino el propio tejido empresarial español no ha desarrollado suficientemente, a lo mejor aún, una cultura de concienciación de lo que los emprendedores o las empresas necesitan saber. A saber que la inteligencia es una herramienta más para que el empresario pueda tomar una decisión
lo menos errónea posible, reducir la incertidumbre. No existen las bolas de cristal. Cuando uno hace un informe de inteligencia, se encuentra lo que se encuentra, no puede fingir la realidad. Y eso es algo que a los empresarios les cuesta mucho. Piensan que es suficiente con el análisis de mercado, piensan que es suficiente con tener un buen abogado que le represente en el país correspondiente, pero no hacen un correcto soft landing, no hacen inteligencia sociocultural, el famoso SOCINT, no ven los intereses geoestratégicos o económicos que tienen otras empresas de la competencia y entonces no lo ven de manera integrada. La inteligencia a veces se puede considerar como una grasa. La grasa que coordina, en la sombra normalmente, no nos gusta mucho la luz, coordina las diferentes áreas de una empresa. Y no nos gusta la luz no por oscurantismo, sino porque la directiva de inteligencia, el requerimiento de inteligencia de una empresa es estratégico, por tanto no se suele publicitar. Una cosa es la misión, visión, valores, y otra cosa es lo que realmente una compañía tiene como objetivos estratégicos. Si yo figurara, es un ejemplo, como el experto de inteligencia de una compañía y fuera publicando la estrategia como hacen los de marketing para publicitar, estaría quebrando la propia requerimiento propio de inteligencia, que es la reserva, no el secreto, la reserva. La estrategia es reservada, porque lo que yo sepa no lo da a ser mi competencia. ¿Y por qué cuesta, y termino ya, tanto entrar en el mercado de la empresa española? Primero, por falta de concienciación. Segundo, por unos errores de conceptualización de lo que es y no es inteligencia. Tercero, porque la cultura de inteligencia en España es muy nueva a partir del año 2000, Pedro me corregirá, 2001, 2002 empezó a abrirse, 2003 empezó a abrirse lo que eran las metodologías de inteligencia, se consolidaron ya en el 2006, 2007 de manera más pública, no digo para grandes empresas, sino para empresas de mediano tamaño, no citaré solo dos, Repsol o Telefónica, Iberdrola, Acciona, no son solo las únicas que hacen inteligencia, ¿no? Pero son las que primero, por su peso, tienen un peso estratégico. Cuando la estrategia ya desciende a las pymes, a las empresas pequeñas, independientemente de su facturación, entonces es necesario el uso de las herramientas. Y no hay difusión de ello porque el empresario español, y no es una crítica, por favor, entiéndanme, se cree que lo sabe todo. Se cree que primero, para poder hacer inteligencia, tiene que ver la inteligencia en otros. Entonces se fija en los norteamericanos, se fija en los anglosajones, contrata a los norteamericanos, contrata a los anglosajones, por poner un ejemplo, a los franceses, y no se da cuenta que los intereses propios de estos países, de estas empresas, son de los estados de estos países o de estas empresas. Entonces, hasta que eso no cambie, la inteligencia seguirá siendo la hermanita pobre de la Cenicienta, que algún día esperará crecer de una manera reconocida, ¿no? El futuro de la empresa española, como de todas las empresas desde hace ya muchos años, es la inteligencia. Aquellas empresas que no hagan inteligencia quedarán obsoletas, fuera del mercado y sin ningún tipo de reconocimiento o reputación, como ocurrió con los ordenadores, con la informática, no con los ordenadores, perdón, como ocurrió con la calidad, como ocurrió con el factor humano y de análisis de competencia del factor humano, como ocurre con la innovación tecnológica. Aquellas empresas que no estén monitorizando la innovación tecnológica, que es muy buena en España, perderemos la competitividad de nuevo el tren y quedaremos de nuevo obsoletos siendo subsidiarios de sol y playa. Por mi parte, nada más. Yo creo que desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista geoestratégico y político, pues yo creo que hay mucho más que decir. Yo quería preguntarle a Gemma dos cosas que están totalmente relacionadas. Número uno, ¿crees que como experta analizando proyectos constantemente dentro de Cantabria Capital, crees que las empresas de Cantabria usan inteligencia? ¿Crees que deberían usar inteligencia? ¿Crees que es necesario profundizar en el mundo de la inteligencia para que realmente las empresas de este país, no solamente de Cantabria, puedan competir? Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, intentaré dar desde el punto de vista de la empresa y de los socios financieros que estamos en la empresa. Nosotros apoyamos empresas, principalmente de Cantabria, para que desarrollen sus planes de expansión. Tenemos dos vertientes y voy a hacer mención a ellas. Una, como socios financieros que analizamos las empresas y necesitamos entender lo que la empresa hace y necesitamos tener mucha información por todo eso que ha explicado Fernando, que todo el mundo entiende, ¿no?
cualquier empresario que busque un socio tiene que saber de su socio, cualquier análisis nuestro tiene que conocer la estrategia, dónde va la empresa, qué competidores, lo mismo que cuando invertimos ya en las empresas, esa empresa tiene que tener dentro de su plan estratégico, tiene que tener definido a dónde va, qué quiere hacer, cómo quiere hacerlo, se puede hacer bien y mal. Entonces, todas esas dudas, y nosotros ya cuando entramos en las empresas creemos que es primordial sacar al empresario del día a día de la empresa. El día a día es su core business, lo que habitualmente hace, lo hace muy bien, pero ¿qué ocurre? Que hay algo más fuera de la empresa, ¿no? Y entonces nosotros desde los consejos de administración, desde las reuniones con las empresas, intentamos sacar al empresario de ese día a día y hablar de estrategia, qué queremos hacer, qué mercados queremos abordar, qué recursos tenemos para ello, porque no se nos olvide que tenemos limitación de recursos económicos y humanos. Las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer mal. Yo vengo de una empresa, una multinacional, que tiene todos los recursos a su disposición. Llego a Cantabria y he trabajado con empresas de todos los tamaños, a medida. Y el panorama empresarial, la mayoría de las empresas son pequeñas empresas que tienen que diariamente afrontar todos esos retos de los que estamos hablando sin tener tanta especialización como puede tener una grande. Y para muchas cosas pues se busca, como bien dice Fernando, gente que te asesore. Tú en temas legales vas a tu abogado, en temas laborales a tu experto laboral. ¿Por qué no ir a tus expertos en inteligencia para decisiones de internacionalización? Nosotros tenemos ejemplos, ¿no?, en empresas relacionadas y participadas que se han acometido procesos de internacionalización. Nos hemos gastado dinero haciendo las cosas mal y creyendo que las estábamos haciendo bien. Hemos tenido casos en los que desde hace muchos años vamos a mercados donde hay competidores porque el mercado está globalizado. O sea, ahora cualquiera llega a cualquier mercado. Un mismo producto, en un caso particular, no un producto de mucho valor añadido, es muy distinto acometer la entrada en un mercado donde ese margen lo proteges, que cuando entras a un mercado donde es un mercado más maduro, los márgenes, la competencia, los precios, ese análisis importantísimo previo para ir a un mercado u a otro, normalmente la empresa no lo hace. Dice, voy a empezar, voy a hacer, se gasta dinero haciendo, ¿y qué ocurre? Pues que no te sale todo lo bien que esperabas. ¿Por qué no antes hemos analizado, hemos visto que yendo a un sitio es muy distinto de otro, nos hemos gastado lo mismo y hemos perdido dinero? Porque al final lo importante de todo esto es la cuenta de resultados. La empresa lo que tiene que hacer es, con el menor esfuerzo posible, llegar a su objetivo. ¿Su objetivo cuál es? ¿Internacionalizarte bien? Sí, porque puedes perder dinero por el camino. Y de hecho, bueno, nosotros hemos, en una de nuestras participadas hemos trabajado con Fernando y su equipo. Nos han salvado de alguna buena de perder dinero, pero sencillamente por no hacer las cosas bien. Y el no hacer las cosas bien quiere decir que te enfoques al mercado que tienes que ir, que si decides enfocarte vayas de la mano adecuada y cómo tienes que hacerlo. Entonces, porque luego la operativa y la logística es importante. Hay mercados en Europa que pueden ser más fáciles o nos pueden parecer más fáciles, pero hay mercados internacionales donde ya se complica y te puedes meter en un lío cuando ni te lo esperas. Entonces, todo ese conocimiento previo creo que ahorra recursos a la empresa, esfuerzos a tu equipo profesional, le diriges como le tienes que decir, y sobre todo en tus consejos de administración, desde un punto de vista de accionista, tienes que tener claro los objetivos, y yo creo que merece la pena invertir recursos en esas herramientas. Como hay otras herramientas de gestión, esta es una herramienta más desde mi punto de vista, pero porque soy una convencida después de haber visto casos de fracaso y no perder de vista que tu situación en un mercado puede cambiar de hoy a mañana. O sea, esa vigilancia que tienes que tener dentro de la empresa, ese concepto de qué hace tu competidor, pero es que hoy hace esto, pero es que mañana está haciendo otra cosa. Te puedes quedar fuera del mercado. Con una buena información tú te puedes situar o puedes diferenciar tu producto para llegar a ese mercado de mejor manera.
hay que estar continuamente trabajando con información para la toma de decisiones. Es vital. Y por último, yo voy a hacer mención a otro caso de otra relacionada nuestra, que en ese caso ha sido un caso de éxito. ¿Pero por qué? Porque se disponía de información importante del mercado, se conocía lo que estaban haciendo las grandes empresas multinacionales, lo que estaba haciendo las grandes compañías, había un hueco de mercado tremendo, diversificamos hacia esa actividad y es un caso de éxito el que hoy se tenga un equipo en Cantabria especializado en una tecnología muy específica de grandes multinacionales que haya hecho posible generación de puestos de trabajo en Cantabria, recorrer por todo el mundo, llevar a Cantabria como equipo especializado en una tecnología y principalmente teniendo información, habiendo apostado, porque siempre se apuesta, es la bola de cristal, como decía Fernando, no se tiene, pero sobre todo tener información de qué está haciendo tu competencia, qué no está haciendo y posicionarte como Dios manda, ¿no? Para bueno, pues dedicar tus recursos, que son escasos siempre, en inversión y en equipo, hacia un tiro que puede no ser certero, pero desde luego que si va con información y bien trabajado, tiene más visos de llegar a buen puerto que si, como en muchos casos, empezamos a disparar, hacemos y prueba y error, mercados maduros, pues igual aquí no, me voy a otro. Y no sé, bueno, he intentado dar la visión, ¿no? de las empresas pequeñas, que son las que más necesitan información, no tienen especialistas, y yo creo que es una herramienta de trabajo, pero porque lo he percibido, porque yo tampoco era muy consciente hace unos años, cuando les he conocido en mayor profundidad, he entendido bien lo que pueden aportar, y bueno, dentro de la incertidumbre de la empresa, pues intentar mitigar los mayores riesgos que se tienen, que son muchos, ¿no? Y el día a día así lo dice. Gracias, Gemma. En cualquier momento, si queréis levantar la mano y hacer alguna pregunta, sin problema. Y ahora, ¿quieres preguntar? Sí. Y después damos paso a Pedro. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión. Porque quizás, tal como se vende el tema de inteligencia, realmente todavía yo creo que no sabemos lo que significa. Pero sí que obedece a un entorno cada vez más cambiante, con unos cambios cada vez más rápidos, un sistema muy dinámico, muy complejo, y más que dar soluciones, quizás es entender los procesos que nos están haciendo cambiar para poder tomar decisiones. No informadas, porque es que informadas, transformar es conocer cómo esos procesos se generan y cómo nos pueden influir, pero sin tener la garantía de que la decisión vaya a ser acertada. Y sí que me ha venido a la cabeza un poco si Amancio Ortega se tuvo que recurrir a la inteligencia o, sí, o sus decisiones fueron basadas en intuición. No. Yo trabajé hace muchos años con Amancio Ortega tras un proyecto de inteligencia, en este caso industrial, de la PS Acetón de Vigo, y yo provengo de la Administración Pública Española, aunque ahora esté en la parte de la empresa. Y lo llamaban de otra manera, pero le aseguro que todo el proceso de aprovisionamiento logístico, de supply, de Amancio Ortega, no de Zara, entiéndame, sino de lo que es Inditex en sí mismo, lo conozco quién lo hizo en profundidad, y se llamaba de otra manera, pero era inteligencia. ¿Pero el Amancio Ortega de hace 40 años? El Amancio Ortega de hace 40 años. Vayamos a las hemerotecas, donde en la única entrevista que él concedió en aquel momento a los medios de comunicación, en su segunda pregunta, cuando le dijeron, bueno, ¿y cómo se...? Yo, cuando era pequeñito, lo que a mí me gustaba era ir con mi tío, se lo estoy resumiendo, entiéndame, con mi tío en sus camiones a conseguir aprovisionamiento de ropa, de camisas desde Portugal, por Trás-os-Montes, lo que es la frontera entre Galicia y Portugal, ¿no? Era inteligencia. Él la usaba de una forma intuitiva. No, en absoluto. Tenía gente preparada para ello. Lo que pasa que no era preparada en el sentido que nosotros entendemos. La intuición en inteligencia no existe, es trabajo, 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 y cuando terminas de trabajar, vuelves a trabajar. La intuición no existe. Sí, claro. Pero... Amancio Ortega es una persona muy intuitiva, una persona excepcionalmente trabajadora, y su equipo también. No era intuición, era planificación. Logística no se puede improvisar, es planificación. Gracias. No, ustedes. Pedro, llevamos todo el día hablando de tecnología
conectando con diversas universidades en el resto de España, hablando de tecnología, etcétera. Me interesa muchísimo que nos des tu opinión sobre geopolítica de la tecnología, que hemos hablado ya alguna vez, y nos cuentes qué es lo que hay detrás de esta tecnología a nivel de geopolítica, para que podamos entender dónde estamos. Pues muchas gracias, Raúl. Lo primero, muchas gracias por invitarme y a todos ustedes por asistir. Buenos días. Voy a referirme a lo que ha dicho la señora, que creo que es muy interesante. Yo creo que lo que venía a decir es que además de darnos las claves actuales, tenemos que saber las claves del futuro. Un poco lo que está pasando en el mundo y lo que puede llegar a pasar. Eso es la geopolítica, esos son los estudios geopolíticos. Porque efectivamente, actualmente, todo lo que pasa en el mundo, en cualquier rincón, en el sitio más remoto, de una manera u otra nos va a repercutir. Y nos está repercutiendo absolutamente todo. Fíjese ahora mismo el escenario sin ir aquí, sin ir más lejos, que ahora mismo no sabemos muy bien a dónde vamos, cómo nos va a repercutir absolutamente todo. Y lamentablemente muchas veces no solamente los empresarios, que tienen otras preocupaciones, como no puede ser de otra manera, sino los líderes políticos en Europa, me atrevo a decir, no solamente en España, son tremendamente localistas. Es decir, no son capaces de levantar la cabeza y ver lo que se les puede venir encima. Y muchas veces hacer promesas o adoptar posiciones que saben que no van a poder cumplir jamás ni satisfacer a los ciudadanos, porque simplemente en ese contexto mundial, esas claves geopolíticas se lo van a impedir. En el caso concreto de la tecnología, voy muy rápido porque había hecho una presentación muy extensa que pensé que iba a tener más tiempo, pero no va a dar tiempo, voy a ir a lo más concreto. En el caso de la tecnología, es que tiene una importancia capital a la hora de ver ese estudio geopolítico. ¿Por qué? Porque si hoy en día la geopolítica ya no solamente está relacionada exclusivamente con el terreno, con la geografía, sino que estamos hablando sobre todo de la influencia que pretendemos ejercer o que alguien pretende ejercer en el mundo y la influencia que otros tratamos de evitar que ejerzan sobre nosotros, evidentemente la tecnología es una pieza absolutamente capital, como iremos viendo. Decía Lenin una frase que a mí me gusta mucho, hay veces que me dicen que tengo una aproximación demasiado marxista. ¿Podríamos apagar las luces, por favor? Gracias. Que la política al final no es más que la expresión concentrada de la economía. Y yo, parafraseando a Lenin, lo que digo es que la geopolítica no es nada más que la expresión concentrada de la geoeconomía. Y en esa geoeconomía es absolutamente vital, y quiero insistir en ello, la tecnología. Y mire, voy a terminar diciéndoles lo que voy a empezar ahora mismo, les digo ya como conclusión. Y el que no sea consciente de esto, el país que no lo tenga absolutamente claro, va a convertirse en un esclavo de los que sí que lo tienen claro. No le quepa ninguna duda, vamos a ser simplemente consumidores de lo que los demás vayan produciendo. Esa es la auténtica realidad. Y producir hoy en día significa beneficios. Bien, hoy en día efectivamente vivimos en un mundo de economía de mercado mundial. Y fíjense, hasta los países comunistas, como puede ser China o incluso Cuba o Vietnam, están cada vez más adaptando sus estructuras a esta economía de mercado, sobre todo cara al exterior. Es decir, hay que vender. Porque está basado en los beneficios. Ya no estamos hablando de la época comunista, de que todo estaba basado en el repartir, es decir, unos producían, los otros una cosa, el otro la otra, y repartíamos entre todos. Aquí está basado exclusivamente ya todo en los beneficios. Para vender hay que producir, que es lo que nos pasa en Europa, que producimos bastante, pero no somos capaces de venderlo, o por lo menos no todo lo que nos gustaría. Bien, pero es que para producir hace falta tres cosas básicamente. Las materias primas, que ahí vendría la geopolítica de las materias primas, que también es un tema precioso, los recursos energéticos, cómo no, y la tecnología. Tenemos que intentar por lo menos dominar nichos de tecnología, como hace muchos países, como hace Canadá, como hace Austria, que sabe que Austria no puede competir con Alemania, pero se microespecializa en temas muy concretos. O lo que hace Canadá, que no puede competir con Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que ser capaces. Yo luego ya apuntaré alguna idea dentro de la modestia de que no sé ni de temas económicos ni de temas como sabe Fernando. Bien. ¿En qué está basado actualmente el poder? Esto es muy importante, el poder en el mundo. Es imponer la voluntad, influir en las decisiones. ¿En qué está basado? Mire, está basado en 5 cosas, de las cuales yo recalco el conocimiento, que es la tecnología. En la fuerza militar, por supuesto. Por eso tenemos a Estados Unidos, Estados Unidos tiene más marina, más armada, más buques de guerra, para que nos entendamos, que todo el resto de las armadas del mundo juntas. Fíjese si tiene poder, solamente hablando de eso. La comunicación estratégica, algo muy importante. Ahí lo lanzaríamos con todo lo que significa las operaciones de información, la guerra psicológica, la propaganda, que permanentemente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos influenciados por esa propaganda. La economía, por supuesto, cómo no. La economía, que hay una guerra económica permanente. Hace poco decía en una entrevista a Le Monde, decía el presidente de Thales, la empresa está tan potente francesa, que se dedica a la tecnología, al armamento, a todo, y decía literalmente,
estamos en guerra económica. Pero no se refería a China o a Rusia, se refería a Estados Unidos, como lo decía más adelante en su entrevista. Estamos en una permanente guerra económica, y como ustedes bien saben, la primera guerra económica que tenemos los europeos es entre nosotros mismos. La diplomacia, fundamental, pero sobre todo ahora mismo para lo que nos ocupa, la tecnología. Bien, y hablaríamos, vamos a hacerlo ya muy rápido, imagino que todos ustedes han hablado de lo que significa la biotecnología, sobre todo en los tres grandes campos: productos médicos, agrícolas e industriales, porque luego les pondré algunos ejemplos. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de temas agrícolas, bueno, la medicina, esto, las células madre, el futuro por donde viene, que ya está empezando a fabricarse con impresoras 3D, donde la tinta son células madre, que ya se están creando pulmones, por ejemplo. Ese es el futuro que vamos a tener. Pero es que estamos hablando de algo mucho más básico, que es la alimentación. En esa pirámide de Maslow, lo primero es la supervivencia. ¿Vamos a tener capacidad para dar alimentos a esta población creciente? ¿Saben ustedes que actualmente en África hay unos 1.000 millones de habitantes? Pero no sé si ustedes conocerán el dato que en África se duplica la población cada 20 años. Cada 20 años. Que hay países como Mali, que el número de hijos por mujer fértil es 7. Quiere decir que vamos a tener capacidad para alimentar a toda esta población creciente con todo lo que ello significa, y ahí va a venir todo el problema de los alimentos, la cuestión de los alimentos transgénicos, para unos muy debatidos, por controvertidos, pero alguna fórmula habrá que encontrar. Bien, la tecnología de la energía. Yo tengo una teoría, y la tengo escrita hace mucho tiempo, que el país que sea capaz de dominar todo el espectro de la energía eléctrica, que es el futuro parece que se nos viene encima, será el que domine el mundo. Actualmente, no solamente de la producción de la energía eléctrica, de una manera rentable y en grandes cantidades, sino también el almacenamiento y el transporte. Ahora Estados Unidos, Japón, están avanzando, tienen técnicas ya muy avanzadas de transmitir grandes cantidades de energía a distancia, que son los principios de Tesla, en algún momento tan denostados. Incluso está hablando ya de esta colonización de planetas, de incluso hacerlo interplanetario. Fíjese por dónde vamos en el tema, y voy a ir muy rápido, no quiero entretenerme más. Las partículas, el conseguir una vez más energía, que de momento no nos está funcionando muy bien a los europeos, a pesar de esos 6.000 millones de euros que llevamos gastados. ¿Qué hace Estados Unidos en este campo? Pues una vez más, como dicen ellos, para ser los mejores, y seguir, además lo dicen abiertamente en sus documentos, y seguir siendo los primeros en el mundo, una de las cosas que hacen es invertir cantidades ingentes en tecnología, en el ciberespacio, y así lo dominan. No nos engañemos, el ciberespacio, que fue un invento militar y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, siguen siendo ellos los que lo dominan. El espacio, y hablaríamos de los satélites. Los satélites, que el único sistema que sigue, hoy por hoy, sigue siendo mundial, utilizado por todo el mundo, porque tiene el mayor número de satélites y además los mejores, sigue siendo el GPS. Ni el GLONASS ruso, que lo está intentando, ni el Galileo europeo, ni el sistema chino, ninguno de ellos funciona, salvo de modo local, pero desde luego no a nivel global. El cifrado, exactamente lo mismo, son los que dominan todos los sistemas de cifrado y con capacidad para descifrar cualquier sistema. Y por supuesto las comunicaciones. Hablaríamos muchísimo de todo lo que significa el poder que tiene, por ejemplo, la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Estamos hablando que tiene 100.000 empleados en todo el mundo, 100.000 empleados, destinados exclusivamente a la interceptación de comunicaciones en todo el mundo. Bien. Pero es que para eso tiene una educación superior encaminada a ello, perfectamente diseñada. Como vemos, tiene 8 de las 10 primeras universidades del mundo. El 50% de los premios Nobel de Ciencias trabajan en universidades americanas. Por supuesto, forman los mejores científicos informáticos, hoy en día uno de los principales escenarios de confrontación permanente. Forman más ingenieros per cápita que India o China, y fíjese la cantidad de doctores en informática que él gradúa todos los años. Bien, ¿para eso qué hace? Tiene un sistema que ayuda a pensar, que fomenta el pensamiento, la imaginación, y por eso un muchacho con 20 años pues crea un sistema que de repente vale miles de millones de dólares. Cosa que aquí parecería impensable, cuando a lo mejor les hemos metido en otra dinámica completamente distinta, a pesar de que tenemos gente también extraordinaria. Y sobre todo, la meritocracia. Pero una meritocracia real. Allí sí que existe uno de los pilares del sistema democrático, que es la movilidad social.
que una persona que salga del barrio más humilde puede llegar a las capas más elevadas de la sociedad. Cosa que en otros países que presumimos de este sistema democrático seguimos viendo que sigue siendo muy difícil. Si no naces en ciertas familias, en ciertos sitios, en ciertas ciudades, es muy difícil llegar a progresar, de realmente alcanzar las más altas cotas sociales. Bueno, el tema de nanotecnologías, fíjense, simplemente algunos datos muy importantes. Posee más nanocentros, que es el futuro, especializados que las 3 siguientes naciones juntas, Alemania, Reino Unido y China. La financiación gubernamental duplica la de su competidor más cercano, que es Japón, que también vive en gran medida de la alta tecnología. Más patentes que el resto del mundo junto. Y absorbe, esto es muy importante, el 85% de las inversiones de capital riesgo mundiales. Porque el capital riesgo es el que de verdad, me imagino que luego lo apuntarán, el capital riesgo es el que está llevando adelante la tecnología, junto con las inversiones estatales, donde se hace muchas veces al unísono con este capital riesgo. Bien, 5 veces más biotecnología que Europa, que también presumimos de tener tecnología. Y el 75% mundial de los ingresos de todo el mundo de biotecnología van a parar a Estados Unidos. Bien. Fíjese, me dicen ahora, ¿y qué pinta aquí la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos hablando de tecnología, verdad? Pues mira, la última Estrategia de Seguridad Nacional del año 2015, publicada el 9 de febrero de este año, repite hasta la saciedad 3 palabras. Lo mismo, porque lo considera fundamental para que Estados Unidos siga manteniendo su poder y, por tanto, su seguridad, que son innovación, ciencia y tecnología. Fíjense, pues lo propio sería hablar pues de la amenaza de los chinos, de los rusos, de los carros de combate, de los aviones. No. Se centra y estamos hablando de seguridad nacional, se centra en innovación, ciencia y tecnología. Veamos lo que nos dice, porque quiere seguir siendo ese liderazgo fuerte y duradero, que así lo dicen ellos. Como instrumentos de poder, dice, ¿cuáles son? Una vez más, la diplomacia, el desarrollo y tal, sí, pero muy bien, también, pero la ciencia y la tecnología. Algo que probablemente nosotros todavía no hemos asumido la importancia que tiene esto para garantizar la seguridad nacional. Y dice Obama en esa introducción de esa estrategia, continuamos marcando el ritmo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la economía global. Poseemos unas fuerzas armadas cuyo poderío, tecnología y alcance estratégico no tienen parangón en la historia de la humanidad. Pero voy a insistir en la tecnología. Y luego veremos lo que están haciendo, absolutamente, lo que nos enteramos de lo que están haciendo, más todo lo que no nos enteramos de lo que están haciendo en el campo de la defensa. Y en el texto, ya no les voy a marear más, pero fíjese lo mismo, tecnología, los descubrimientos científicos y la innovación tecnológica potencian el liderazgo americano en el mundo. ¿Cuántos países serían capaces de poner esto en su estrategia de seguridad nacional? Probablemente, como digo, no tenemos ni siquiera esa mentalización. Seguimos con el texto, lo mismo, es toda vez. Pero miren, prioridad estratégica de los objetivos militares. Y dice, alcanzar la supremacía en el campo de batalla cibernético y electromagnético. Saben ustedes que es el efecto más desconocido de todos. Por ejemplo, de una explosión nuclear se conocen bien los efectos mecánicos, los térmicos, que son como cualquier otra explosión, y también los radiactivos, pero los electromagnéticos siguen siendo grandes desconocidos. Y ahora precisamente lo que se va a tratar, que luego lo pongo en otra diapositiva, pero se lo adelanto ya, hoy en día lo que se está tratando es de destruir los sistemas y las maquinarias a través de los pulsos electromagnéticos. Es lo que está ya muy avanzado Israel y está muy avanzado Estados Unidos, en destruir completamente los sistemas a través de pulsos electromagnéticos. Por cierto, ¿saben ustedes por qué Israel está tan avanzado desde el punto de vista tecnológico? Porque a partir del año 1991, con la caída de la Unión Soviética, se fueron a vivir a Israel nada más y nada menos que 1 millón de rusos, entre los cuales se encontraban algunas de las mentes más privilegiadas, las mentes científicas más privilegiadas. Y eso les ha servido para consolidarse como un líder tecnológico en todo el mundo. Pero también nos dice lo mismo. Afianzar su posición de dominio transversal en la configuración del ciberespacio como entorno operativo, como escenario de confrontación, que lo es. Hoy en día absolutamente todo, o cada vez más, se controla a través de ese ciberespacio. Las empresas, los estados, quien tenga capacidad de penetrar en ese ciberespacio y capacidad para interrumpir el proceso, desde luego es capaz de dominar todo el mundo. Bien. Para proyectos de investigación, no la empresa, digamos el departamento que se llama DARPA, de Estados Unidos, va a invertir
en el próximo año 3.000 millones de dólares para armamento de alta tecnología. Estamos hablando de más de la mitad de todo el presupuesto de defensa español. Fíjese qué cantidades tan extraordinarias estamos hablando, solamente para invertir en nuevos proyectos de alta tecnología para uso militar. Bien. Por ejemplo, operaciones de ancho de banda, sistemas no tripulados, inteligencia artificial, guerra inalámbrica, lo que estamos hablando, impresoras 3D. Ya sabe incluso de que si tenemos una fuerza destacada a 10.000 kilómetros de distancia, que a través de impresoras 3D pues pueda incluso construir su armamento sobre la marcha a medida que se le vaya deteriorando. Y algo muy importante, las armas de energía dirigida. Yo hice el primer trabajo sobre armas de energía dirigida en el año 91. Ya ha llovido mucho, pero imagínense lo que pueden tener hoy en día. Bien, pero es que eso ya lo están experimentando. El primer cañón oficialmente que hayamos conocido el mundo, que se ha montado y se ha probado en el Golfo Pérsico, ha sido en un buque de la Armada de Estados Unidos con un cañón de energía dirigida. Fíjese, son proyectiles muy pequeñitos, muy baratos, baratísimos. Pero claro, el problema es a la velocidad a la que salen. Estamos hablando de 7 veces la velocidad del sonido. Y de momento ya tiene un alcance de casi 200 kilómetros. Evidentemente, la energía, como todos sabemos, no solamente es la masa, sino también la velocidad. A esas velocidades destruye absolutamente todo lo que se encuentra en su camino. Y sobre todo porque son piezas de uranio empobrecido, tremendamente duras, que atraviesan cualquier blindaje. Bien, fíjese, le ponen que los proyectiles tan pequeñitos causan un daño similar al de un misil de crucero de medio alcance, gigantesco. Es decir, que por $25.000 y con un peso de apenas 10 kilos estamos consiguiendo el mismo efecto que un misil que cuesta millones de dólares. Claro, es que estamos hablando, y hoy en día en la guerra lo que se trata, por supuesto, entre otras cosas, también es de economizar al máximo, porque las guerras pueden ser muy prolongadas. Y encima se puede utilizar por un solo artillero. En este mercado estiman los especialistas que para el año 2020 el concepto de las armas de energía dirigida puede tener un valor de casi 20.000 millones de dólares. Hay que pensar un poco en lo que se nos puede venir encima y a ver en qué campos podemos invertir. Y la radiación electromagnética. Como les decía, parece ser que ya Israel tiene un plan para, en caso necesario, destruir completamente, como le digo, no solamente las redes, sino los aparatos físicamente. Es decir, este ordenador, destruirlo. Porque lo que hace el pulso electromagnético, y ustedes, como me imagino que muchos de ustedes son científicos, lo conocen mucho mejor que yo, es que lo que hace es el principio de diodo, que no deja pasar la corriente en un sentido y no en el otro, pero cuando el pulso es tan sumamente intenso, lo que hace es que destruye el diodo. ¿Cómo están intentando reaccionar algunos países poderosos, aunque no se lo crean? Como por ejemplo China y Rusia, porque sabe lo que les va a pasar. Están duplicando sus sistemas estratégicos con válvulas, porque la válvula no tiene ese problema. Bien, Rusia, por su parte, alta tecnología en muchísimos campos. No desdeñamos nunca a Rusia, que tiene un pasado histórico, que ha sido un imperio, que tiene científicos brillantísimos. ¿En qué campos? En el aeroespacial, alta tecnología, nuevas energías, telecomunicaciones, sanidad, espacial y, por supuesto, industrial. Si hablamos de industrial, por ejemplo, la construcción de centrales nucleares, algo con lo que tiene una pelea a muerte con Francia, además de por otras muchas cosas. Ahora mismo se trata de ver quién construye más centrales nucleares en el mundo, porque muchos países tienen esa necesidad, como por ejemplo India, que una vez que Estados Unidos le levantó hace 2 años la moratoria nuclear y ya le permite volver a adquirir combustible nuclear, el combustible lo necesita para nuevas centrales, porque las que tiene construidas en su momento por los soviéticos son absolutamente obsoletas. Bien, voy tremendamente rápido, Raúl, si a algún momento me precipito me paras. El sistema de los GPS del GLONASS, que lo están intentando también que sea para todo el mundo, y los nuevos proyectos, por ejemplo, de submarinos nucleares, como tenemos aquí, que va a ser un auténtico monstruo para competir con otros submarinos nucleares del mundo. Por su parte, India también está haciendo un grandísimo esfuerzo en alta tecnología, y a pesar de todo vemos que no es ni la 10ª parte de lo que es Estados Unidos, pero está haciendo un grandísimo esfuerzo en todos los campos. Por encima tiene la ventaja de que sus científicos hablan perfectamente inglés. En el caso de China, bueno, pues permanentemente nos da muestras de gran potencial tecnológico, como es el radiotelescopio este que ha construido, el más grande del mundo, que cree que dice que es que ya tiene contacto con los extraterrestres y esto es para comunicarse con mayor facilidad. Yo creo que sobre todo son muestras para mostrar su poder, su potencial. Eso es como cuando recientemente desde un barco lanzó un misil para destruir un satélite en el espacio. Simplemente un satélite propio, lo que estaba diciendo es que a partir de ese momento tenía capacidad para destruir cualquier satélite del adversario, y porque tengamos en cuenta que los satélites, o sea, el problema de los satélites es que las órbitas son finitas. Y ahora mismo hay una pelea enorme por copar esas órbitas. Incluso muchas veces cuando ven ustedes dicen, ¿pero por qué Rusia manda un satélite de Burundi? No se lo está mandando a Burundi, simplemente para copar una órbita. Bien.
E incluso hablamos de la oposición asimétrica. Es cierto, ahora mismo podríamos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el Estado Islámico? Bueno, pues sí tiene que ver. No sé si saben que recientemente el Estado Islámico, por ejemplo, ha comprado los sistemas más avanzados de comunicación cifrada a China. Bueno, esos sistemas Estados Unidos tendría capacidad no solo para descifrarlos, sino también para romperlos completamente, como hemos visto con los pulsos electromagnéticos. Pero es que incluso con la simetría más básica, que combatan con los medios más elementales, es importante disponer de esta alta tecnología en satélites, en sistemas de comunicación, en el ciberespacio, que lo utilizan, como vemos cada vez más, y sobre todo en las redes sociales, sobre todo con cuentas de Twitter que llegan a abrir hasta 20.000 al día. Evidentemente eso tiene que estar controlado, y tiene que estar controlado a través de la alta tecnología. Bien, problemas con que nos encontramos en España, y eso ya no quiero abundar, que lo saben ustedes mucho mejor que yo. Bueno, pues lo que se trataría es de encontrar, como hacen otros países, alta tecnología que no sea reemplazable a corto plazo, es decir, que durante un tiempo seamos capaces de primar en el mundo con esa microespecialización. Pero bueno, como hablamos aquí, lo importante sería la inversión del Estado y la inversión, por supuesto, de estos capitales riesgo. El otro día me explicaban una fórmula, porque también me asesoré algo de este tema, sobre todo del tema de que no entendía nada de la economía. Parece ser que lo que hacen otros países es que hay un solapamiento de inversión-riesgo. Pero claro, el problema es empezar, es decir, inversores, porque como estos son proyectos en general a largo plazo o a medio plazo, no son para mañana, pues lo que hacen es que los inversores que quieren rentabilidad rápida, lo que hacen es que invierten a lo mejor durante un periodo de 2 años. Pero obviamente el problema es romper, iniciar ese ciclo, y ese ciclo lo tiene que iniciar el Estado. Porque a partir de ahí sí que los inversores van a invertir en periodos de 2 o 3 años, solapándose unos con otros para obtener rentabilidad. Pero el primer paso para iniciar esa cadena la tiene que dar sin lugar a dudas el Estado. Bien, el otro día me contaban que existe aquí en España, concretamente en Madrid, en la Universidad Politécnica, un centro maravilloso con científicos fantásticos, pero el problema de lo de siempre, que no tienen inversión. Y al final todos esos proyectos maravillosos que existen, resulta que se están quedando, no hay la transferencia de tecnología, no se convierten al final en algo útil para el ciudadano, no se transmiten al mercado. Y muchas veces lo que están haciendo otros países, que están comprando nuestros científicos a precio de saldo. Usted me contaba un amigo que es Headhunter, que están viniendo las empresas de alta tecnología, especialmente americanas, pero también de otros países, y están comprando a nuestros científicos a precio de saldo, por así decirlo, porque dado los bajos salarios que existen en España, especialmente en este campo, pues es muy fácil captarlos por poco más, y como digo, se están llevando todos nuestros mejores cerebros al extranjero para que precisamente produzcan lo que aquí hemos inventado, pero no somos capaces de trasladar al mercado. Bien, y con esto muy rápidamente, y perdonen por la rapidez, pero no quiero ocupar evidentemente la mesa, les agradezco mucho su atención, y si tiene alguna pregunta, pues por supuestísimo estoy más que a su entera disposición. Gracias, Pedro, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta o estáis suficientemente asustados? Abrumados. Yo quiero decir una cosa. Agradecemos a Gemma como experta en inversiones que esté con nosotros, y tenemos que ser conscientes que tenemos probablemente, y por los medios de comunicación ustedes lo saben, a uno de los mayores expertos a nivel europeo. No es porque sea un amigo mío desde hace ya muchos años, pero es uno de los mayores expertos a nivel europeo en geoestrategia y geopolítica en el sentido institucional del término. Y veníamos en el tren juntos ahora y ha recibido, yo qué sé, 300 llamadas para preguntarles solo sobre ciertas cuestiones, y creo que ustedes deberían preguntar tanto a la parte económica, a mí menos, y a la parte geoestratégica o geopolítica, las implicaciones de la tecnología en el futuro, porque las empresas están para ganar dinero, pero no para ganar dinero ya de forma rápida, sino para ganar dinero de manera sostenible en el tiempo. Y la única vía es la tecnología, que es la que nos ha acompañado desde el Cromañón, el Neandertal, y si Dios quiere, hasta que la especie humana se extinga, nos seguirá acompañando. Las personas desapareceremos, pero el dinero y la tecnología seguirán con nosotros. Es fruto solo de la amistad, ¿eh? No, de la justicia. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? En este caso, tanto Pedro, Gemma, Fernando. Sí. Aquí se ha hablado de estrategia, claro, se puede hacer negocio, pero el problema que no se ha hablado es que si se va a poder hacer negocio con este mundo y con esto que está afectando. Claro. Porque el problema no es que se va a hacer negocio, sino si se va a poder, con todo este barullo que se está montando, que no sé qué fundamento tiene, pero que no es el que yo veo, que no es el que me cuenta.
Efectivamente, hay muchísimas claves detrás de lo que está sucediendo y la pregunta es absolutamente oportuna. Ahora mismo estamos en un momento tremendo de incertidumbre, pero no solamente en ese escenario, sino incluso en todo el contexto europeo, porque hemos de tener en cuenta que tenemos dentro de Europa un conflicto latente que no sabemos por dónde puede desembocar, que es el de Ucrania. Y evidentemente, como usted bien sabe, las inversiones, el capital, lo que requiere es estabilidad, lo que requiere son certezas. Ahora mismo hacer un análisis, el ejercicio de prospectiva, que al final es lo más importante, como comentábamos, saber no lo que está pasando, sino lo que puede llegar a pasar, es tremendamente delicado. Yo, sin más de alguna intervención, yo estoy haciendo un llamamiento a la calma, de no precipitarse, porque desde luego el escenario sirio-iraquí puede tener unas repercusiones gravísimas, e insisto, sobre todo para Europa, va a afectar muy poco a Estados Unidos, va a afectar probablemente nada a China ni a India, pero sobre todo a los que serían nuestros grandes competidores para la Unión Europea. Pero todo lo que está pasando en Siria, en Irak, en Libia, en el Sahel, en Mali, lo estamos viendo, tiene unas repercusiones que pueden llegar a ser gravísimas para nosotros, y desde luego nuestros políticos no son capaces de llevar las riendas de esta situación, de este sistema tan sumamente complejo en el que estamos inmersos, de una manera adecuada. Efectivamente, ahora mismo, desde luego, no es aconsejable la inversión en ninguno de estos países. Yo la sensación que tengo es que el petróleo va a empezar a subir probablemente a corto plazo, y además de una manera imparable, por muchos motivos, entre otras cosas porque Arabia Saudí, que es la que había protagonizado la bajada de los precios del petróleo, ahora mismo está en un déficit económico tremendo. Los expertos económicos vaticinan que dentro de 2 años de seguir a este ritmo va a entrar en bancarrota. Fíjese, estamos hablando de que casi tenía $1 billón de fondos soberanos, estamos hablando de 1 millón de millones de fondos soberanos, y en cambio se lo está gastando a un ritmo acelerado, porque sigue gastando como que el petróleo estuviera a más de $100, que es lo que ellos habían pensado y así habían ellos estructurado su evolución económica, y actualmente ya lleva más de un año a $50, los últimos días ha estado a menos de, incluso haya bajado hasta menos de 40, con lo cual ahora mismo no tiene capacidad para sostener su país y sobre todo las aventuras en las que se ha embarcado Arabia Saudí, porque Arabia Saudí, aunque no nos suene a lo mejor mucho, está en una guerra en Yemen. En la que está incluso pagando a mercenarios colombianos para que participen allí, porque ninguno de esos países aliados, como puede ser Egipto o Pakistán, ha querido aportar fuerzas terrestres. Quiere decir que esa situación puede llevar o bien a que Arabia Saudí tenga que revertir su propia decisión y empezar a incrementar notablemente los precios del petróleo para intentar obtener mayores recursos económicos, o bien que Arabia Saudí, que a lo mejor todo esto puede ir muy dirigido contra Arabia Saudí, porque según muchos, yo no lo voy a decir, pero según muchos analistas, Arabia Saudí ha sido la promotora en realidad del radicalismo islámico en el mundo, y probablemente a lo mejor Arabia Saudí vaya a salir tremendamente perjudicada, y probablemente una vez más en esa zona tan sumamente delicada se termine de convulsionar y vuelvan a subir los precios del petróleo. Es decir, que hacer hoy en día, como digo, sobre todo vaticinios en esa zona, es tremendamente delicado, porque fíjese lo que ha pasado con el avión, el derribado por los turcos, el avión ruso, que cualquier cosa de estas puede prender una llama que sea imposible de parar. Recordemos que por algo parecido, por un atentado terrorista, empezamos la Primera Guerra Mundial, en un contexto relativamente similar, en el que de repente empiezan con alianzas. Ahora mismo Rusia, que está aliado con Irán, que Irán, que está cogiendo una fuerza tremenda, que prácticamente Irak ha caído completamente bajo su dominio, algo que probablemente también le haga a Arabia Saudí tener que terminar por entrar en guerra, que está dominando completamente Siria, que está dominando Yemen, que incluso las milicias houthis prochiitas de Yemen están empezando a entrar dentro de Arabia Saudí. Fíjese si el escenario es tremendamente complejo como va ahora mismo para hacer un vaticinio. Yo desde luego no me atrevo. Lo que sí digo es que yo desde luego no recomendaría hacer ninguna inversión en esa zona bajo ningún concepto. En principio, esto a España nos puede beneficiar ahora mismo por los precios bajos del petróleo. Si subiera también nos va a beneficiar, porque hay muchas empresas españolas, que se nos olvida, que viven también del petróleo, de todo el mercado del petróleo, y sobre todo porque está claro que aquí van a seguir viniendo mucho más turistas. Si este año había habido un ligero bajón, que tampoco mucho, de turistas rusos, ahora mismo, como se ha puesto la situación en Egipto, después del último atentado de Vilayat Sinai, de una filial del Estado Islámico, está claro que la mayoría de los rusos van a venir para España, porque esos son escenarios de los que no se fían en absoluto. Y de hecho, ahora mismo Rusia está cancelando muchos vuelos procedentes de Egipto. En fin, que quiero decir que el escenario es tremendamente complejo, y desde luego
en esa parte del mundo, como digo, insisto, ya voy a dar paso al resto de la mesa, yo no, desde luego no recomendaría en absoluto ninguna inversión. ¿Tienes que decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por aquí? Bueno, no se queden apesadumbrados, que hay que verlo con esperanza y ver la parte positiva para España. Sí. Yo diría, quizás es una pregunta absurda, ¿no? Pero con este panorama que nos ha relatado, en el que parece que hay tanta incertidumbre, que no sabemos ni la mitad de por qué está pasando lo que está pasando, quién está disparando, qué intereses hay detrás, etcétera. Con esta incertidumbre de la inteligencia puede hacer algo. Absolutamente. Es que... Absolutamente. Sí, vamos a ver. La inteligencia lo que hace es reducir la incertidumbre en la medida de lo posible. Entonces, siempre va a haber riesgos, siempre va a haber amenazas, siempre va a haber problemas. Pensar que el mundo es tranquilo o lo fue en algún momento determinado no es correcto. Otra cosa es que, como dice muy bien Pedro, haya que ser consciente de ello, pero no agobiarnos, no ahogarnos en esa circunstancia. ¿Qué puede hacer la inteligencia? Por ejemplo, con lo de los rusos. Muy bien, van a venir mercado ruso, van a venir inversores rusos. ¿Quiénes son? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué intereses? ¿Cuánta gente habla ruso? ¿Cuál es el modelo legislativo que podemos aplicar con ellos? ¿Cuál es su modelo de penetración cultural, social, político, ideológico? ¿Podemos permitir o permitir que compren deuda externa? ¿Qué implica, externa, española? ¿Qué implica la compra de deuda externa por parte de un inversor particular, un fondo de inversión, que ya no puede invertir en, lo invento, en Egipto? Porque ya no quiere ir al Sinaí a tomar el sol. ¿Qué implica la compra de inmobiliarias por parte de un magnate ruso que decide libremente en un mercado libre y global diversificar su producción, o en este caso su dinero, su compra, hacia otro mercado inmobiliario? Y compra el 30% de la cadena de hoteles, no sé qué. Entonces, la inteligencia lo que hace es, para el que está aquí, decir, oye, esto es como funciona. ¿Quieres aliarte? ¿Quieres ir en contra de? ¿Quieres a favor de? ¿Sabes cómo piensan? ¿Te subes al barco? ¿No te subes al barco? ¿Te opones? ¿No te opones? Son recomendaciones o análisis. Que lo haces con los parámetros que tienes hoy. Se llama prospectiva. Los parámetros van a ser móviles. Por supuesto. Entonces, porque demos por hecho, y Dios no lo quiera, por Dios, que hubiera un atentado en España, y pensando que el turismo va a venir para acá. Bien, la seguridad... Bueno, bien, a ver, la seguridad absoluta... Sí, efectivamente, una de las cosas que también se han apuntado antes, creo que la señora lo ha dicho muy bien, estamos en un escenario donde las lealtades o las alianzas son absolutamente efímeras, claro, tremendamente volátiles. Es decir, no estamos en el escenario de la Guerra Fría, donde sabíamos perfectamente quién eran nuestros amigos y quién eran nuestros enemigos, incluso lo conocíamos prácticamente todo, solamente nos faltaba de saber de los soviéticos el momento en el que iban a atacar, pues sabíamos exactamente hasta por dónde iban a romper el frente, y sabíamos dónde les íbamos a parar, en los Pirineos, y desde aquí iniciaríamos las reconquistas. Eso sabía absolutamente todo. Pero ahora mismo no sabemos nada. Fíjese, hasta hace 3 días, o hasta hace 4 días, Rusia y Francia estaban absolutamente enfrentadas. De tal manera que Francia había roto un contrato internacional, que eso es sagrado, para venderle esos 2 portaaeronaves Mistral a Rusia, y le tuvo que devolver el dinero que Rusia ya le había entregado, y esos 2 portaaeronaves finalmente se los va a vender a Egipto. Pero en cambio, días más tarde, como Francia se ve involucrada por estos terribles atentados en París, pues de repente, y como Rusia dice que también el mismo Estado Islámico ha sido el que le ha derribado su avión en el Sinaí, pues se unen. Pero esta mañana ha vuelto a decir otra vez que son enemigos. Porque claro, Rusia de repente se ha vuelto a convertir en el enemigo de la OTAN, porque quiere atacar y dice que va a atacar a Rusia, que va a hacer alguna acción contra Rusia. Lo ha dicho Putin, lo ha dicho Medvedev. Es decir, perdón, contra Turquía. Quiere decir que, claro, es un aliado de la OTAN. Es decir, que no sabemos lo que puede pasar pasado mañana. Mire, yo cuando estoy estos días que me han tenido mucho de medio de comunicación, yo tenía que estar permanentemente con el móvil en la mano cuando estoy hablando, porque las noticias van cambiando cada segundo. Lo que he dicho por la mañana no me sirve para por la tarde y no me sirve para por la noche. Es decir, que no sabemos exactamente quiénes son nuestros aliados. Como estoy diciendo, hasta hace muy pocos meses, Irán era el gran enemigo a batir, que lo había sido desde el año 79, desde que habían expulsado al Shah de Persia y se había instalado el Ayatollah Khomeini. Nos habían contado barbaridades de Irán. Todos los chiitas eran lo más perverso que existía en el mundo, todos preparados para cometer todo tipo de acciones suicidas de allá donde fuera, que patrocinaban el terrorismo internacional. Y de repente
Hace 3 meses lo dice, no, Irán es la salvación. Va a ser el que ponga orden en Oriente Medio. Y ahora Arabia Saudí de repente es el que se está empezando, ya empezamos a demonizar a Arabia Saudí, que todavía cuando hace 6 meses falleció el rey Abdullah, y se llevó al trono el rey Salah, fueron todos los líderes del mundo a hacerle el besamanos y la genuflexión. Quiere decir que es que estamos efectivamente en una situación absolutamente cambiante. No sabemos lo que puede suceder mañana. De repente, pues, no sabemos la deriva que puede tomar Rusia, porque Rusia puede aprovechar esta circunstancia, que es lo que se ha hecho históricamente, que cuando el mundo mira hacia un lado, hay otro país que aprovecha otro escenario. ¿Puede mañana, por ejemplo, provocar un levantamiento en Transnistria, en Moldavia? Por supuesto. O seguir otra vez con los levantamientos, que ya son estados, de hecho, independientes, de facto, incluso reconocidos por Rusia, el de Osetia del Sur y Abjasia, en Georgia. O puede otra vez entrar a ocupar Ucrania, que vamos, entonces los europeos que estamos embarcados con el coste terrible que tiene en Siria y en Irak, ¿vamos a poder actuar también en Ucrania? Probablemente no podríamos. Y aun cambio a Rusia le sería muy fácil porque está al pie de su territorio. Quiere decir que es que no sabemos cómo puede desembocar esto. Por eso yo sigo insistiendo y voy a hacer siempre un llamamiento a que antes de tomar medidas, sobre todo medidas militares, reflexionemos muy bien en qué nos estamos embarcando. Porque ahora mismo, como les digo, hacer un pronóstico es tremendamente difícil. Yo llevo haciendo los 25 años y ahora mismo es el escenario más difícil en el que me he encontrado nunca, porque en el escenario sirio de aquí confluyen todos los posibles elementos que pueda haber en un conflicto confluyen allí. Hay un problema ideológico, hay un problema religioso, hay un problema económico, hay un problema geoeconómico, de geopolítica regional, de geopolítica mundial, absolutamente todo. Hay un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos que lo estamos viendo. Como usted bien decía, el Estado Islámico todavía queda por aclarar quién le financió. ¿Quién le permitió la expansión que tiene actualmente? ¿Quién le permitió la consolidación de que tenga 8 millones de habitantes bajo su control? Quedan muchas cosas por aclarar, quedan muchísimas cosas por aclarar. Y todavía vamos a ver cómo se puede acabar con el Estado Islámico y con lo que significa el Estado Islámico entre toda esa población. Es decir, con el concepto de Estado Islámico, que va a ser todavía muchísimo más difícil. De todas maneras, desde la parte civil, en ese ámbito las empresas tienen que moverse. O sea, ya no podemos tener el mundo tranquilo del siglo XVIII, XIX, del establishment habitual. Hay que reducir la incertidumbre, ser consciente de que hay un riesgo y actuar en consecuencia empresarialmente. Los enemigos de hoy serán los amigos de mañana. Para eso está la inteligencia. La inteligencia, aparte de otras cuestiones como la geoestrategia, la geopolítica, está precisamente para ver que la inversión en inteligencia no es una pérdida. Estar al día con información verificada, evaluada, contrastada en la medida de lo posible, el no caer en la vorágine de la intoxicación de la información, la infoxicación, el poder tener gente que te pueda discriminar el trigo de la paja, implica tomar una decisión lo más o menos certera. Si mañana yo fuera un gran magnate y decidiera vender mis acciones porque he visto una luz en la ventana de una empresa multinacional, hundo la bolsa. Pero realmente esa empresa ya no sirve para nada. No, hay que analizar cómo piensa esa persona. Se puede hacer cosas. Entonces, sobre todo lo que dice Fernando, claro, no solamente pensemos en este escenario, pero imaginemos claro, una persona que quiere invertir en Venezuela, ¿no? Claro. Pues tiene que conocer muy bien el contexto político, cuál podría ser el cambio político que se produzca a corto plazo, las implicaciones de todo orden. Y la inteligencia es absolutamente esencial. Les parecería mentira todavía la cantidad de empresas y de multinacionales españolas que van a muchos escenarios sin tener ningún tipo de inteligencia. Les voy a contar un caso del que recientemente le sucedió a un amigo mío, un gran empresario español, con muchísimas inversiones en distintos campos, es decir, una persona con experiencia, con instinto. Bueno, pues se le ocurre abrir una cadena de peluquerías en Canarias. En principio, una cadena de peluquerías conocida, no le voy a decir el nombre, por todos ustedes, a todos ustedes les suena que está funcionando de maravilla y la abre en Canarias. Pues esto que en Canarias no la conocía nadie. Y ha sido un fracaso absoluto, ha perdido pues cientos de millones. Porque había una cadena más muy amplia y ahí, en Canarias, en la península la conocía todo el mundo, pero en Canarias no la conocía nadie. Es decir, simplemente porque él pensaba que si aquí funcionaba, pues tenía que funcionar allí necesariamente. Hay que hacer esos estudios, y esos estudios los hace a fondo. Le he puesto un caso relativamente sencillo. Pues imagínese cuando una multinacional, y eso Fernando lo sabe, que hemos trabajado codo a codo con algunas multinacionales, hacer lo que se llama un estudio de país, un estudio de región, pero en profundidad, estudiando absolutamente todo. Porque a lo mejor resulta que nosotros vamos a querer llevar, ¿qué les digo yo?,
palas, de vender palas que se fabrican aquí, muy cerquita de donde están ustedes, para los aerogeneradores, y resulta que en ese país, fíjese qué cosa más simple, resulta que los túneles no están preparados para que pasen los camiones con esas palas, por el tamaño. Y resulta que intentamos hacer un negocio para expandirnos allí y montar aerogeneradores y resulta que no pasan por los túneles y fracasamos completamente. Ya que no se... Algo que les he puesto también un ejemplo que es tan simple, simplemente para que sea muy gráfico. Es decir, hay que estudiar absolutamente todo, eso es, hasta las vías férreas, los puertos, si tienen capacidad o no tienen capacidad. Eso es un estudio de inteligencia en profundidad. Yo desde luego recomiendo a cualquier empresa, incluso a las empresas más pequeñas, sí, que sean capaces de ver, sobre todo ver la necesidad de que una empresa les proporcione... bueno, sí, los nombres, para que ustedes lo sepan, los errores, no diré otro concepto, siguiendo en el anecdotario de los errores, por no utilizar, aunque la tenían, inteligencia, que en aquella época se llamaba inteligencia comercial. Todos recordarán el problema que tuvo Leche Pascual con su implantación en Estados Unidos con PMI. Pues ese problema fue literalmente una mala traducción de un párrafo legislativo, donde entraron por el código correspondiente al país, que era yogures y productos lácteos refrigerados, cuando los productos de Leche Pascual son productos lácteos no refrigerados. Pues por una mala traducción cometieron un error gravísimo, de 2 líneas. Todo el mundo recuerda la implantación del gran coche, por otro lado, SEAT Málaga, cuando intentaron meterlo por la línea de Europa Oriental, vía Grecia, para hacer una pinza en el mercado de la Unión Europea, que se empezaba a abrir ahora a países más pobres, como Rumanía, Hungría, en aquella época, ¿no? Y pusieron el SEAT Málaga. Con la fonética griega, Málaga son cosas terribles lo que significa, el Málaca en griego. Y cosas de esas son a decenas, empresas potentísimas que no hacen inteligencia porque se creen que lo saben todo. Tiene el gran country manager que lo sueltan, vende millones de productos alimenticios o de piedras o lo que sea, y no se dan cuenta de la legislación. Raúl y yo nos conocimos intentando ayudar a un chico que por una línea, y tú eso lo conoces muy bien, por una línea, literalmente, señores, una línea de la Ley de Seguridad Nacional colombiana, no se dieron cuenta, o sí, los abogados, y no se lo dijeron, una línea de una patente que no permitía la Ley de Seguridad colombiana. Quebrantamiento de la Ley de Seguridad colombiana implica 10 años de cárcel como poco. Y tuvo que ir a la administración pública a ayudar a ese chico, a esa patente. De hecho, era un spin-off. Un spin-off, sí, por una línea. Una línea de la patente, que estaba representado por unos abogados franceses que tenían intereses. Bueno, o sea, y dicen, no, es que eso costará muchísimo dinero. No, hay que invertir, evidentemente, como hay que invertir en ordenadores, o en informática, o en ISOs, o en lo que sea, o en comercio, pero no es un problema de dinero, es un problema de rentabilidad. ¿Cuánto te costaría no hacerlo? El riesgo. Pues es que montar una unidad de inteligencia. Pues no la montes, es que no tienes que montarla. Subcontrátala, como haces con la lavandería, como haces con la limpieza, como haces con la administración muchas veces, porque no tienes recursos. La administración me refiero a finanzas, la favor administrativa. O sea, casos de esos tenemos multinacionales españolas de patentes que facturan decenas de millones de euros y no tienen un sistema informático de control de sus patentes. Fernando a lo mejor se acuerda bien de ese ejemplo. Además, como estamos en el mundo de universidades, etcétera, me acuerdo que el comentario de la OTRI de esa universidad fue: no será para tanto. Y no será para tanto. Al final lo que ocurrió es que le tuvimos que decir: oye, ahora vete a hablar con tus inversores, porque había levantado, creo que eran $500,000 euros en su momento, con inversores privados para apoyar ese proyecto. Vete ahora a hablar con los inversores que te han dado ese $500,000 euros y les dices que no era para tanto y que no tuviste en cuenta la legislación en ese país y que por lo tanto pues la empresa ya no existe, no puedes devolver el dinero a ningún inversor, pero díselo a los inversores, díselo a la OTRI de: oye, si era para tanto porque me he quedado sin compañía y me han tenido que no sacar de la cárcel, pero sí evitar que entres en la cárcel. Esto que es, digamos, ponerlo en el infinito, claro, de la problemática, se puede dar. Los drones, qué bonitos los drones. Me compro un dron y manejo un dron.
¿Y por qué la policía no utiliza los drones? ¿Y por qué las empresas no utilizan los drones para vigilar su campo de cereales? Pues porque la legislación española no lo permite. No hay gente habilitada para pilotar, tiene que ser un piloto, no sé qué, no sé cuánto, tal. No hay. Por cierto, si alguien está interesado en invertir en drones, Sí, claro. En Madrid hay una de las empresas más punteras del mundo, no en la fabricación del hardware del dron, sino en el software del dron, Claro. que sirve en realidad para cualquier medio, no solamente puede ser submarino, puede ser aéreo o lo que sea, y están desesperados por buscar inversores. Sí. Ese tipo de cosas la gente debería saberlas. La transferencia, Raúl, tecnológica tan importante. Esas decenas de patentes, que a lo mejor como sí mismas las patentes ya están un poco obsoletas, pero no la aplicación de esas patentes, de tecnología de segundo o tercer nivel, no a lo mejor del todo puntera, que pueden transformar o rehabilitar o reformar un sector empresarial, no voy a decir el nombre porque además está muy cerca de aquí, que tiene un producto obsoleto y que lo puede volver otra vez a meter en el mercado. Conseguir que esos investigadores que ganaban dinero por escribir, ahora lo guardan en un cajón por sus números y sus créditos en las administraciones, en la universidad, sus becas y demás, pues ahora también tengan una posibilidad de que esas patentes sean comercializadas. Creo que aquí hay alguno que ha sufrido ese tipo de cosas, ¿no? Que no les escuchen. Yo creo que es muy importante. Ocurre muchas veces, ya como última anécdota, que es eventos de este tipo en el que se hacen presentaciones de departamentos de investigación, en el que eso lo hemos vivido tú y yo, Muchas veces. en el que de repente aparece el investigador de turno y dice, estábamos investigando por este lado, pero se nos ocurrió la brillante idea que a nadie se le había ocurrido de girarlo y mirarlo todo desde este punto de vista. Y desde este punto de vista vamos a conseguir solucionar el problema. Y decir, Fernando, yo conozco a esa persona que está en la última fila de espectador, que es de la universidad tal, de tal país, etcétera, que está tomando nota para decirle a sus investigadores, oye, nosotros tenemos más dinero que el investigador es español, esto es lo que se les ha ocurrido, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Literal. ¿Vas a hacer una pregunta? Literal. Hostia, justo me has llevado a una situación que me ha pasado a mí hace poco en Estados Unidos. Presentando en el Congreso una cosita de una empresa que hemos desarrollado y una manager de Active Weather, que es una multinacional de clima, fue allá, empezó a pedir información a un colega mío cubano que trabaja en esto, hasta que mandamos un correo para ver cómo hacíamos un acuerdo y ya desaparecido. Claro. No, es que eso lo hemos vivido muchas veces. Ya he cogido la palabra, como soy geógrafo, joder, por fin empieza. Hay una cuestión, se habla del mundo, pero es que cada persona tiene un mundo en la cabeza. Y nadie tiene un mundo real. Si es físico, pues bueno, 42.000 kilómetros tiene cualquier coche nuestro que nos da una vuelta al mundo. Pero el relativismo cultural y lo que eso implica, el cambio global, ambiental, global desde el punto de vista de superpoblación, eso está ahí desde hace tiempo. Sí. Mucho tiempo. China no apareció de repente. No. Los fondos financieros por capital más potentes del mundo nunca han sido europeos ni norteamericanos, han sido saudíes y chinos. Eso está ahí. Lo que pasa es que cada uno, a partir de los filtros y los estereotipos que manejamos, no vemos la realidad. Por eso la geoestrategia es fundamental. Yo no sé de economía ni de invertir, pero sí de observar. Y es fundamental para tomar decisiones que puedan ser económicamente buenas, cuidables. El otro día y una persona que iba a haber estado en este evento aquí en Santander, pero por razones en último momento no ha podido asistir, representaba una universidad europea de las más famosas y comentaba que habían levantado un fondo de inversión de 3.000 millones con fondos asiáticos. El objetivo de esos 3.000 millones es el siguiente: esta universidad europea le va a buscar tecnologías por todo el mundo, evidentemente sobre todo por Europa, para vendérselo a los chinos. Y otra puntualización, se habla todo el rato de tecnología, pero nunca se habla de servicios basados en tecnologías. Porque lo que realmente se vende, nuestros alumnos, yo tengo algunos que arrancan una media de 167 veces al día el WhatsApp, contabilizar. Claro. 167, contabilizar las veces que arrancáis una sola aplicación, pero lo que es negocio también es todo el servicio de valor añadido a partir del dato, de múltiples datos. Los metadatos. ¿Qué valor añadido le damos, por ejemplo, al dato meteorológico?
los metadatos asociados. Ese valor añadido es que es un servicio que puede tener un valor económico tremendo, pero el soporte es la tecnología, pero el negocio no está en la tecnología en sí. Sí, aquí lo que estamos intentando con el Global es hablar de la tecnología que hay por debajo, que a partir de esas tecnologías se pueden crear muchísimas empresas de servicio, pero que no nos olvidemos que lo importante es que funcionan con esas tecnologías y que luego a partir de ahí, y yo siempre lo digo y conozco a los fundadores de Bybit, y de hecho han estado en una de los Global hoy en Madrid, que es, oye, crear un Bybit pues no tiene mucha tecnología por debajo. Entonces, ¿cuál es la tecnología que realmente por debajo y todo lo que se puede crear alrededor? ¿No? Pero queríamos orientarnos más a que todo al final depende de esa tecnología. Pues todo lo que ha dicho, si me permite, Raúl, todo lo que ha dicho usted me parece absolutamente interesante. Mire, efectivamente, lo que se trata es de que la gente se esclavice con esos servicios de la tecnología de tal modo que se habitúen de forma que les sea imprescindible para su vida o que lo consideren imprescindible para su vida. Y además no nos olvidemos de que todo lo que nos proporcionan gratuito, como es el WhatsApp, significa que el producto somos nosotros. Por otro lado, ha dicho usted algo que es fundamental para entender los problemas del mundo, que son las idiosincrasias de los pueblos. Cada pueblo, aunque muchas veces cometemos los errores, los europeos, de creernos además el centro del mundo, y solo somos 500 millones de los 6.500 que existen, y pensar que además todos nuestros principios, valores, tienen que ser no solamente los mejores, sino exportables directamente a cualquier lugar del mundo. Y así estamos cometiendo los errores que estamos cometiendo. Sobre todo porque la gente no nos ha pedido que se los exportemos. Muchas veces, ya le digo, se cometen errores de bulto por no entender. Mire, ahí yo muchas veces, y no me quiero extender porque esto podríamos estar hablando durante días, yo muchas veces pongo el ejemplo de, os recomiendo a la gente que se lean el tratado de Freud, Tabú y Totem, donde explica perfectamente bien que todas las sociedades, y además en cada momento de la historia, han tenido y tienen su sagrado y su prohibido. Y mucha gente, aunque nosotros no lo entendamos, porque nosotros vivimos en sociedades donde ya todo se banaliza, todo se cuestiona, que hay gente que está dispuesta todavía a morir por su sagrado y por su prohibido. Entonces, si no entendemos eso, probablemente estamos cometiendo errores de bulto. Y no solamente se lo voy a decir, y ya con esto termino, porque no me quiero extender más. Algo muy importante, cuando nos vamos a enfrentar con alguien, tenemos que saber el valor que se le da a la vida humana por parte de ese alguien. Porque hay países del mundo, digo países, donde no tendrían el menor problema en que muriera la mitad de su población en caso de un enfrentamiento. Cosa que, como vemos, las sociedades modernas, avanzadas y democráticas, evidentemente no nos podemos permitir ni siquiera tener 100 bajas. Eso es muy importante. Si no entendemos que debajo del África subsahariana lo que gobierna no es un Estado, sino la tradición, concepto, tradición, Obama intentó relajar este concepto en su última visita a Kenia. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Así es. Volviendo a la... Sí, perdona. Ya nos hemos ido de tiempo. Perdona, entonces una última frase de cada uno de los ponentes, de Gemma, de Fernando, de Pedro, más en vuestro campo, orientado al tema de inteligencia y como reflexión, o a inversores, o a investigadores, científicos, o a empresarios, orientado a lo que es el mundo de la inteligencia. Gemma. Enfocado a inversión empresa, la información es poder y necesaria para la toma de decisiones. Pedro, con independencia del apellido que le pongamos, económica, competitiva, geopolítica, digo exactamente lo mismo. Hoy en día no se puede ir a ningún sitio con garantías de éxito sin disponer de la adecuada inteligencia, que además se debe mantener no solamente inicialmente, sino mantener de un modo permanente, de un modo dinámico. Puesto que la evolución humana nos ha hecho seres inteligentes, no despreciemos la posibilidad de utilizar todos los recursos de nuestra inteligencia social, económica, geoestratégica, política, para ser más competitivos, ser más coherentes y seguir pudiendo crecer en nuestras necesidades como empresa, o como Estado, o como personas, o como instituciones. La inteligencia es el futuro, porque el ser humano es inteligente. Muchas gracias, Gemma, Fernando, Pedro. Darnos simplemente 3 minutos, vamos a poner 2 vídeos de 2 departamentos de aquí, de la universidad, que están trabajando muy duro en lo que están haciendo, y ya con estos 2 vídeos cerramos el Global 2015 de este año, pero como decía al comienzo del evento, esto es un pistoletazo de salida, es decir, no es un evento puntual, sino lo que queremos es que sea el pistoletazo de salida a nivel local aquí en Cantabria y en el resto de las ciudades donde se ha
se ha organizado con las universidades y centros de investigación con los que se ha hablado para durante todo el año que viene trabajar codo con estas universidades, centros, con los investigadores, con las empresas y sobre todo con los inversores, porque al final hace falta dinero para llevar a cabo los proyectos, da igual que sean inversores privados o los estamentos públicos, para que realmente toda esta tecnología que hemos visto en la última ponencia, que evidentemente es básica, fundamental para todo lo que se quiera hacer, vaya para arriba, ¿de acuerdo? Entonces os pido simplemente últimos dos minutos, yo sé que todos tenemos hambre, los últimos 2 minutos para ver estos vídeos, porque se lo han trabajado y nos gustaría pues que vierais qué es lo que parte de lo que se está haciendo en la Universidad de Cantabria a nivel de investigación. Sí, consigo darle al play. Para acabar con los problemas técnicos. Ahí. No encuentro que... Ahí está. Volumen. Alberga 5 grupos de investigación y más de 50 investigadores. Con el lema Ingeniería Sostenible para un Futuro Común, trabajamos en la frontera del conocimiento en proyectos dirigidos a los retos sociales e industriales. Nuestra investigación responde al reto del cambio climático y al nexo entre las demandas de energía, agua y alimentos de la sociedad del siglo XXI. La meta es crear suministros artificiales de dióxido de carbono que den lugar a productos de interés. Junto a esto, las piedras de combustible y la utilización sostenible de procesos y productos guían el desarrollo de nuestros proyectos. Buscamos soluciones para aumentar la disponibilidad de agua y mejorar la calidad de los recursos hídricos. Investigamos en tecnologías de desalación y reutilización de aguas depuradas. También estudiamos la eliminación de contaminantes persistentes mediante procesos de oxidación avanzados. Recuperamos materias primas a partir de residuos industriales y de desalación, en línea con la estrategia de economía circular. Integramos el uso de energías renovables para la mejora de la sostenibilidad de los procesos. Abordamos la búsqueda de soluciones para el reto de la sociedad, salud y bienestar a través del desarrollo de nuevos materiales funcionalizados para su uso en aplicaciones climáticas. Nanopartículas magnéticas y dispositivos jurídicos permitirán el tratamiento de patologías como la sepsis bacteriana. Soportes de crecimiento celular y regeneración in vitro del tejido del sistema nervioso central contribuirán al tratamiento y diagnóstico de enfermedades
Muchísimas gracias y si todo es posible, que espero que sí, nos vemos el año que viene otra vez. Y a lo largo del año el encuentro que haremos online y con las empresas, etcétera. Muchas gracias.